Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias que estoy seguro, muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectación. El mundo del espectáculo turco y especialmente las vidas de sus estrellas más queridas, siempre nos da material para hablar, ¿verdad? Y hoy el foco está puesto en una de las parejas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos, una pareja que nació de la ficción y que para muchos trascendió la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien indica nuestro título, la pregunta que todos nos hemos hecho, la intriga que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, es ¿qué dijo Kerem Bürsin de Hande Erçel? Sabemos que su relación, su supuesto fin, los rumores, las confirmaciones, todo ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Y hoy vamos a desgranar esa respuesta, esa declaración que ha generado tantas expectativas. Así que si son fanáticos de Kerem, de Hande o simplemente de las historias de amor y desamor en el mundo de la actuación, quédense con nosotros porque este vídeo promete ser fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del universo del entretenimiento. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más mediáticas y seguidas de Turquía. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue palpable. Y esa química en pantalla rápidamente se tradujo en especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Los fans, encantados con la pareja que hacían, deseaban con todas sus fuerzas que ese romance traspasara la ficción. Y durante un tiempo pareció que sus deseos se cumplían. Vimos a Kerem y Hande compartir momentos en redes sociales, se les veía juntos en eventos, y sus interacciones públicas, aunque a menudo cautelosas, dejaban entrever una conexión especial. Hubo un periodo en el que se convirtieron en la pareja de moda, en la couple goals para muchos. Sus viajes, sus sonrisas cómplices, sus fotografías juntos, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores. Y ellos por su parte parecían disfrutar de ese cariño y esa atención, aunque sin confirmar explícitamente su noviazgo durante mucho tiempo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Los rumores de ruptura empezaron a surgir, primero como susurros y luego con más fuerza. Y ahí es donde entra la pregunta clave, ¿qué dijo Kerem Bürsin? Cuando la relación, supuestamente, llegó a su fin, la atención se centró en cómo reaccionarían, qué declaraciones harían, y si confirmarían o desmentirían lo que ya era un secreto a voces para muchos. Hemos visto a Kerem Bürsin ser bastante reservado en el pasado sobre su vida privada. Él siempre ha defendido la importancia de mantener un espacio personal y profesional bien delimitados. Esto, si bien es admirable, a veces dificulta para los fans y los medios obtener información directa y clara. Sin embargo, en momentos clave, cuando las especulaciones llegan a un punto álgido, las estrellas a menudo se ven presionadas a hacer alguna declaración, por mínima que sea. Entonces, ¿cuál fue esa respuesta que todos esperaban de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien no hay una única declaración monumental que lo explique todo, hemos podido observar a lo largo del tiempo cómo Kerem ha abordado el tema, especialmente después de que su relación con Hande se diera por terminada. En diversas ocasiones, al ser abordado por la prensa o al responder preguntas en entrevistas, Kerem ha optado por un tono respetuoso y, en muchos casos, algo evasivo pero amable. Por ejemplo, cuando se le ha preguntado directamente sobre Hande, Kerem ha tendido a sonreír, a mostrar algo de incomodidad pero también a mantener una cierta compostura. En más de una ocasión, ha elogiado el talento de Hande, reconociendo su profesionalismo y la química que compartieron en Sen Kalkam. Ha dicho cosas como, Hande es una artista increíble, hemos trabajado muy bien juntos y tengo un gran respeto por ella y por su carrera. Estas son declaraciones que, si bien no entran en detalles íntimos, sí reconocen la importancia de Hande en su vida profesional y, por extensión, en la vida personal de ambos en su momento. Lo que más se puede destacar de las respuestas de Kerem Bürsin en referencia a Hande Erçel, especialmente tras su separación, es su énfasis en el respeto mutuo y en la preservación de un espacio personal. Él ha evitado caer en chismes o en declaraciones que pudieran generar polémica o lastimar a Hande. Su postura ha sido la de alguien que valora lo vivido, que guarda buenos recuerdos,
pero que también entiende que las relaciones tienen sus ciclos y que es importante seguir adelante de manera madura. Un ejemplo muy claro se dio en una entrevista reciente donde se le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Ande. En lugar de responder con un sí o un no tajante, Kerem respondió algo similar a: si hay un proyecto que sea bueno para ambos, y que tenga sentido para nuestras carreras, ¿por qué no? Siempre tendremos un respeto mutuo y un cariño especial por lo que vivimos. Esta respuesta es magistral porque, por un lado, no cierra ninguna puerta, pero por otro, mantiene la distancia profesional necesaria y deja claro que el respeto por Ande prevalece. Además de estas declaraciones más directas, también hemos visto gestos que han sido interpretados por los fans como indicios de sus sentimientos o su posición. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando Ande ha tenido éxitos profesionales, Kerem ha dado me gusta a sus publicaciones o ha compartido alguna noticia relacionada con ella. Estos pequeños detalles, aunque insignificantes para algunos, para los seguidores acérrimos son señales de que aún existe un vínculo, aunque sea de amistad o de aprecio. Es importante recordar que la presión mediática sobre estas figuras es inmensa. Cada palabra que pronuncian es analizada al milímetro, cada gesto es interpretado. Kerem, como figura pública que es, ha aprendido a navegar estas aguas con cautela. Su objetivo parece ser proteger su privacidad y la de Ande, sin dejar de ser honesto con su público sobre la buena relación que aún conservan. Cuando se le ha preguntado sobre si aún hablaban, Kerem ha sido bastante abierto en decir que sí, que mantienen una buena relación de amigos. Ha explicado que, después de haber compartido tanto, es natural que conserven un vínculo. Y esta es una de las respuestas que más ha resonado, porque valida la idea de que, a pesar de que su romance haya terminado, no ha habido una ruptura conflictiva, sino una evolución de la relación hacia la amistad. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha dicho de Hande Erçel, especialmente después de su separación, se centra en varios puntos clave. 1. Respeto profesional y personal Kerem siempre ha destacado el gran talento de Hande como actriz y la admiración que siente por su carrera. Ha dejado claro que considera que Hande es una persona y una profesional a la que respeta profundamente. 2. Recuerdos positivos Aunque las relaciones románticas tengan un final, las experiencias vividas juntos pueden ser positivas. Kerem ha insinuado que guarda buenos recuerdos de su tiempo con Hande y de la etapa que compartieron. 3. Amistad y buena relación Una de las respuestas más consistentes de Kerem ha sido que mantienen una buena relación de amistad. Ha afirmado que siguen hablando y que existe un cariño mutuo, lo que sugiere una separación madura y sin resentimientos. 4. Evitar controversias Kerem ha mostrado una gran habilidad para manejar la presión mediática, evitando dar declaraciones que pudieran generar polémica o afectar negativamente a Hande. Su enfoque ha sido siempre el de la discreción y el respeto. 5. Posibilidad de futuro profesional En algunas ocasiones, ha dejado entrever que no descarta la posibilidad de volver a trabajar juntos si se presenta un proyecto adecuado, lo que refuerza la idea de una relación profesional sólida y de respeto mutuo. La respuesta que todos esperaban en el fondo, no era tanto una confesión dramática o un anuncio de reconciliación, sino una confirmación de que, a pesar de las especulaciones y los rumores, la historia entre Kerem y Hande no terminó mal. Y en ese sentido, las palabras y los gestos de Kerem han sido lo suficientemente claros como para satisfacer esa necesidad de cierre para muchos de sus fans. Ha demostrado madurez, respeto y un gran profesionalismo al manejar una situación tan delicada. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado de comentarios y análisis sobre cada una de sus apariciones, cada entrevista, cada me gusta. Y la conclusión general es que, si bien la etapa romántica ha terminado, el aprecio y el respeto profesional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen intactos. Han sabido gestionar la atención pública de una manera ejemplar, enfocándose en sus carreras y en mantener una relación cordial. Es fascinante cómo dos personas, después de haber compartido una relación tan intensa y mediática, pueden lograr mantener un lazo de respeto y amistad. Esto nos enseña mucho sobre la importancia de la comunicación, la madurez y el saber poner las cosas en su justo lugar. Kerem Bürsin, con sus respuestas medidas y su actitud respetuosa, ha logrado calmar las aguas y ofrecer a sus fans una visión clara de que, aunque el camino del amor haya tomado rumbos diferentes, el camino del respeto mutuo sigue firme. Así que, para cerrar esta sección de nuestro vídeo, podemos decir:
Que la respuesta de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel no fue un titular explosivo, sino una serie de declaraciones y actitudes que juntas pintan un cuadro de respeto, aprecio y amistad perdurable. Ha confirmado que, más allá de los altibajos de la vida sentimental, la admiración por el otro como artista y como persona sigue vigente. Y eso, para sus seguidores, es una noticia más que satisfactoria. Llegamos así al final de nuestro recorrido por las declaraciones y la postura de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya aportado la información que tanto esperaban. Hemos explorado cómo Kerem ha abordado la compleja dinámica de su relación y su posterior separación, siempre manteniendo un tono de respeto y profesionalismo. Hemos destacado sus elogios hacia el talento de Hande, su valoración de los recuerdos compartidos y, sobre todo, la importancia que le da a mantener una buena relación de amistad, confirmando que la comunicación entre ellos sigue fluyendo de manera positiva. Su cautela ante la presión mediática y su habilidad para evitar controversias son también aspectos que hemos querido resaltar, demostrando una gran madurez en el manejo de su vida pública. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar lo que tenemos que decir y por ser parte de esta comunidad que tanto queremos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenidos interesantes y de calidad. Ahora, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que su enfoque es el correcto? ¿Qué otras parejas de celebridades les gustaría que analizáramos en el futuro? Déjenos todos sus comentarios y opiniones abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, les pedimos un enorme favor, denle a ese botón de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Con su apoyo podemos seguir creciendo y trayéndoles cada vez más contenido que les encante. Hasta la próxima.